quiero hacer un análisis de Red Dead Redemption 2, pero no sé qué decir que no se haya dicho. ¿Y por qué no hablas de otros juegos de western como Wild West, Outlaw o algún indie de cowboys? El mercado indie es súper rico y vasto y podrías darle voz a esos juegos en vez de hablar de un AAA que ya todo el mundo conoce. ¡Está claro! Voy a agarrarme de dos conceptos arbitrarios para forzar un análisis pedorro y sacar un video rápido sobre un juego viral. ¡Sí! ¡Gracias! No, pero... En un mundo impulsado por la creatividad y el pensamiento humano, es innegable el poder y la importancia de las ideas. Las ideas son los bloques fundamentales sobre los cuales se construyen sociedades, se transforman realidades y se forjan destinos individuales. La famosa frase anónima de "las ideas mueven al mundo" resultó ser muy acertada, ya que una sola idea puede desencadenar una revolución, inspirar a las masas o impulsar el progreso humano. Las ideas son como una semilla que germina en la mente de las personas, moldeando su percepción del mundo y guiando sus acciones. Las ideas son también las que dan forma a nuestras convicciones y valores, impulsándonos a alcanzar nuestras metas y objetivos, pero son ellas también las que pueden condenarnos a un laberinto de autodestrucción sin salida. Una simple idea puede cambiar el mundo para bien o para mal. En El Origen, Christopher Nolan explora este concepto mostrándonos cómo una sola idea bien implantada en la mente de una persona puede llevarla voluntariamente a la destrucción de sus seres queridos y a la suya propia. Todo a causa de una idea. Estoy diciendo todo esto porque lo considero fundamental para entender el desarrollo de personaje de Arthur Morgan y el camino de desgracia en el que se embarca en Red Dead Redemption 2. Arthur es un personaje cuyas ideas y convicciones lo condenaron al peor de los destinos, y solo cuando logró desprenderse de ellas pudo hacer lo correcto y alcanzar alguna forma de redención. Su filosofía de vida y casi todo su comportamiento a lo largo del juego puede ser explicado a través de dos conceptos que guían cada una de sus acciones: el tribalismo o sentido de tribu y el determinismo. Arthur tuvo muchos adversarios a lo largo de su vida, pero su peor enemigo, el más difícil de vencer, fue él mismo. En este video quiero reflexionar sobre uno de los personajes más queridos de este medio para poder entender cómo sus ideas lo llevaron a tirar por la borda su propia vida y lo condenaron a un destino trágico. Antes de arrancar, si te gustan mis videos y querés que este canal siga, te invito a suscribirte y ahora también a sumarte a la comunidad de Discord. Gracias. Un poco de contexto. La historia de Red Dead Redemption 2 está situada en Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde una banda de forajidos intenta subsistir frente a los grandes cambios que está sufriendo la civilización. El viejo oeste comienza a ser viejo y la anarquía o ley del más fuerte que reinaba en este periodo empieza a ser cada vez más difícil de sostener, y estos personajes se empiezan a perder poco a poco el control de sus modos de vida frente al endurecimiento de la ley. Nuestro protagonista y miembro importante de esta banda, Arthur Morgan, se empieza a percatar de la difícil situación por la que está pasando su pequeña comunidad y comienza a cuestionarse la forma de vida que llevan. Quizás la civilización estaba evolucionando para bien, quizás era correcto cuestionarse y quizás ese era un buen momento para cambiar y dejar esa vida. Quizás. Naturalmente, esto desata una disputa de intereses entre algunos de los miembros de la banda, principalmente con el líder Dutch van der Linde, nuestro querido antagonista. Pero para entender un poco por qué se da este conflicto de intereses, hay que comprender cómo eran las leyes de esta tribu o comunidad, que son, en esencia, muy simples y como las de cualquier tribu. Todos para uno y uno para todos. Hay un objetivo colectivo, en este caso juntar dinero para subsistir, y todos deben empujar para ese objetivo sin importar lo que pueda pasar, poniendo como prioridad siempre la idea del bien común. Sí, otra vez voy a hablar mal del bien común. Es decir, no importan los malestares o problemas individuales que esas leyes puedan causar, siempre y cuando se considere que hay un bienestar general, algo medio inchequeable. Esta es la primera idea o premisa nociva que Arthur y toda la banda tienen: el tribalismo. Ya me he referido a esta idea en otros videos como la subordinación del individuo al grupo. ¡Explica, forro!
Básicamente es la tendencia de las personas a agruparse en colectivos o comunidades basados en identidades compartidas como la sangre, la etnia, la religión, la nacionalidad, etc. Y a priorizar los intereses de ese grupo sobre los derechos y las necesidades individuales. El tribalismo implica la adhesión a normas y valores grupales, así como la lealtad incondicional a la tribu, incluso a expensas del sentido común y de los derechos de sus miembros, como si se creyera que lo importante es ser parte de un grupo y no uno mismo. La adherencia y lealtad de los miembros al grupo se debe a los beneficios o protecciones que ofrecen sin importar el origen o moralidad de lo que te ofrecen. No hay un estándar de valor, es bueno porque es tuyo, no se mide lo bueno o lo malo de forma objetiva, es un nosotros contra el mundo. En la banda de Arthur, el principal ingreso proviene de asaltos, robos a bancos, trenes y a veces algún que otro trabajo como mercenarios, pero siempre son actividades rondando en la ilegalidad. Todas las ganancias se dividen en partes iguales, en teoría. Como dijimos, no hay individualidad, son una tribu y el dinero se distribuye como mejor le sienta el grupo. Lo que es bueno para la banda es bueno para todos y la lealtad es para ellos el valor más alto. Cada uno tiene que cumplir y respetar un rol en su pequeña comunidad. Desde mantener el orden del campamento hasta hacer el trabajo sucio, pero todos tienen que hacer pequeños sacrificios por el bien de la familia. Todos tienen que aportar algo. Y las decisiones finales las toma Dutch, quien siempre dice saber qué es lo mejor para todos y siempre obra, según él, por el bien de la familia. Un populista promedio. Arthur es de los que se encargan de los robos, asesinatos y demás. Su conflicto florece cuando se percata de cómo se está descarriando la banda frente a la negación de Dutch por dejar los viejos hábitos y adaptarse a los cambios sociales. Arthur comienza a cuestionarse el porqué de sus acciones, no se siente cómodo con lo que le es comandado y ve que la única respuesta por parte de Dutch es este es nuestro deber con la banda o esto es lo mejor para la banda, etc. Respuestas vacías que no lo satisfacen, ya que si quienes conforman el grupo están sufriendo, ¿cómo podía ser que eso sea lo bueno? El problema es que ese bien de la familia tiene que ser definido por alguien. Alguien le tiene que decir a la familia qué es lo bueno para ellos. Entonces, el poder absoluto lo tiene que tener un líder que en teoría es el que sabe. Dictadura. Dutch viene a ser como la figura del tirano que actúa diciendo que obra por el bien común, cuando en realidad lo que busca es poder. Y cuando Arthur se da cuenta que las últimas actividades ilícitas de la banda están poniendo en peligro a algunos de los miembros que tienen familia e hijos, le pide a Dutch que los deje ir para que no corran peligro. Pearson left. Old uncle. The traitors. Both gone at dawn. They said to young Tilly they were running to save themselves. I think Mary Beth left as well. So it goes. They are goddamn cowards, Arthur. Cowards. Of all the time we spent to run off. Well, I guess they don't want to die, Dutch. Ain't nobody gonna... This is a tough time. And you ain't doing too well. But we, our community, we will survive. They will not crush us. I hope so. But if we let Jack and the women free, well then There maybe ain't we no can... freedom for no one in this country no more, Arthur. Dutch está dejando en claro esta idea tribal retorcida, aunque muy común incluso en el mundo de hoy, de que no importa si en el camino se mueren muchos de sus miembros, porque lo que tiene que sobrevivir es la comunidad. Pero a nuestro protagonista, esta idea ya no parece convencerlo. El primer conflicto de Arthur es con su deber hacia la banda. Lo que tiene que hacer ya no lo complace y las justificaciones de Dutch parecen carecer de sentido. Pero entonces, ¿por qué Arthur no abandona la banda y efectúa el cambio que quiere para su vida? Porque Arthur siente lealtad hacia la banda, porque la tribu es un todo que no puede ser diseminado, porque siempre tienen que actuar en conjunto. Arthur es el arquetipo ideal de personaje honrado y leal que pertenece a estos grupos. Aunque él sabe que las decisiones de Dutch los están llevando a un inminente fin, no puede traicionarlo, porque en su mente sería como traicionar a toda la comunidad y el bienestar de la misma es su valor más alto. Esto conflictúa a Arthur porque se siente en deuda con el grupo y con Dutch. Y para agravar el asunto, Arthur considera que para él ya no es posible dejar ese estilo de vida, no por falta de voluntad, sino porque su destino está forjado de esa manera y no puede hacer nada para cambiarlo. Esta es la segunda premisa que acosa a nuestro protagonista.
el determinismo. Hay muchas formas de determinismo, pero en general es la idea de que todos los eventos, incluyendo las acciones humanas, están en última instancia determinadas por causas preexistentes o leyes naturales. Esta idea implica que entonces los valores, las creencias y las acciones de las personas en realidad están determinados por factores más allá de su control, como el entorno en el que fuiste criado, la genética, Dios, el destino, tu clase social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se considera que el ser humano no tiene el control sobre su vida o no tiene el control total, ya que en última instancia son otros factores fuera de su control los que lo mueven. Arthur se encuentra muchas veces resignado pensando que ya no puede cambiar su destino ni lo que está ocurriendo. Se le presentan varias oportunidades para tomar la decisión de dejar la banda y abandonar ese estilo de vida, pero él piensa que su vida ya está escrita así, que esto es lo que le tocó, ese es su destino. Incluso cuando se le presenta la oportunidad de irse con Mary Linton, la rechaza. Run away with me, Arthur. Run away right now and don't look back. I want to. More than anything I want to. But I've got some people I need to take care of. Once they're free, then I'm free. Then I can disappear. But Arthur... If we're gonna run away anywhere, we need money. Soon, I'll have some. I know you won't run away. Entonces, por un lado es el sentido de tribu que lo ata a la banda y por otro el determinismo que le dice que no va a poder cambiar. Estas dos ideas se vuelven un combo explosivo para Arthur. Hay muchos aspectos para tener en cuenta de este personaje, pero creo que el eje, la base de todo su comportamiento puede explicarse si entendemos la visión que él tenía del mundo y de sí mismo. Y estas dos premisas cumplen un rol fundamental en cómo se desarrolla su conflicto interno. Pero todo empezaría a cambiar el día que Arthur se descompone y es diagnosticado con tuberculosis. Dutch comienza a perder la cordura a medida que avanza el juego, revelando su verdadera naturaleza. Su descenso hacia la locura va acompañado de un comportamiento manipulador, en el que teje hábilmente redes de mentiras para mantener el control sobre los miembros de la pandilla. Con discursos carismáticos y promesas falsas, Dutch los convence de seguirlo ciegamente. La inclinación de Dutch hacia la violencia imprudente e innecesaria cada vez se hace más evidente, mostrando un desprecio por la vida de los demás miembros, participando en confrontaciones y empresas peligrosas que los ponen en riesgo sin ninguna razón justificable. La agresión sin sentido revela su creciente sed de poder y dominación. Ya no muestra remordimiento por robar y explotar a personas inocentes, causando daños sin escrúpulos para avanzar en su agenda personal. Su sentido retorcido de la rectitud le permite justificar estos actos, difuminando la línea entre lo correcto y lo incorrecto. Mientras tanto, el diagnóstico de tuberculosis de Arthur provoca una transformación en su percepción de Dutch y de toda la pandilla. Al enfrentar su propia mortalidad, Arthur reflexiona sobre la vida y sus decisiones y se da cuenta de la naturaleza destructiva del liderazgo de Dutch. A medida que su salud empeora, Arthur comienza a distanciarse de la pandilla y a cuestionar las acciones de su líder. Su enfermedad despierta compasión y empatía hacia los inocentes afectados por las actividades del grupo y lo hace ver con otros ojos aquel valor tan sagrado para ellos llamado lealtad. Like I said, John, when the time comes, you go. What about loyalty to everything? You've been loyal. I've been loyal. Look what that cost. You know, all that ever mattered to me was loyalty. It's all I knew. It's all I ever believed in. Well, not anymore, John. Arthur descubre la verdadera cara de su líder y se da cuenta de lo único que siempre le había importado a Dutch. No cuidar a la comunidad, sino tener el poder y ser obedecido sin cuestionamientos, sin importar las consecuencias que eso pueda tener para sus miembros. Ya no le sonaba muy bien la idea del bienestar general. Finalmente, luego de numerosos sucesos trágicos provocados por los delirios de poder de Dutch, Arthur se vuelve consciente de la falsedad de estas premisas triviales y deterministas que lo estuvieron atormentando el último tiempo, y se empieza a dar cuenta que no tiene sentido seguir con esa forma de vida que llevan, donde no importa poner una y otra vez a los miembros de la pandilla en peligro. Cree que por fin ha llegado la hora de aprovechar el tiempo que le queda y por primera vez tiene miedo. I'm afraid. Entiende que esa no es una buena forma de vivir y que las ideas por las que se regía su banda ya han quedado en el pasado y el mundo
está evolucionando. Y finalmente entiende que quizás sí puede cambiar su destino. Aunque no esté seguro, se da una oportunidad de probar. Decide confiar en sí mismo y olvidarse del deber con la pandilla. El problema es que cuando decide tomar cartas en el asunto, ya es demasiado tarde. I gave you all I had. I did. Arthur es el reflejo de cuán fuerte puede ser una idea cuando se mete hasta el corazón de una persona hasta destruirlo. Aún sabiendo de su inminente muerte, sus equivocadas premisas seguían afectando su comportamiento y no le permitían ver la realidad, volviéndose así su propio y peor enemigo. Es solo cuando puede desprenderse de estas ideas que logra alcanzar alguna forma de redención. Me gusta pensar en Arthur como el héroe que triunfa y fracasa a la vez. Triunfa porque descubre la verdad y hace lo correcto, pero fracasa porque no logra revertir todo el daño causado, porque empieza a confiar en sí mismo y en su propia mente demasiado tarde, y sus errores le acaban costando la vida. Muchas gracias por llegar hasta acá. Como siempre, si te gustó el video, dale like, comentalo, compartilo, toca la campanita, así YouTube te avisa cuando subo videos. Y ahora también los invito a sumarse al servidor de Discord, así se empieza a crear ahí una comunidad y pronto a hacer algunas actividades y algunas cosillas. Así que nada, eso es todo por hoy. Como siempre, yo soy José o JB y esto es Ideal Game.